haz de luz se separa, ¿no? Sin embargo, los antiguos eran dispersivos, no se separaban los haces de luz. Les voy a mostrar un ejemplo más adelante cómo es que funciona en la actualidad un equipo FETIR. E inicialmente los dispersivos eran prismas y más tarde se sustituyeron por rejillas, ¿no? Eran prismas, no sé si ustedes han escuchado el prisma de Newton, que es justamente un prisma que se utiliza para dividir el haz de luz. A mediados de la década de 1960, la espectroscopía de infrarrojo experimentó un resurgimiento debido a la aparición de espectrómetros que utilizaban transformada de Fourier. La transformada de Fourier es básicamente un algoritmo algebraico, matemático, que se utiliza para poder transformar un interferograma en un espectro visible, ¿no? Un espectro visible que tuviera absorbancia. No sé si ustedes han visto espectrometría o espectrofotometría con David Yuan, que tenemos por un lado absorbancia y concentración, ¿no? Entonces, esta transformada de Fourier justamente es lo que ayuda a tener esos espectros visibles. Entonces, ¿cómo funcionan? Eso es lo que justamente lo que queremos ver aquí. Tenemos aquí una fuente de luz infrarroja y infrared light source, que es básicamente aquí sale la luz y aquí este BS es un beam splitter, que es básicamente un separador de haz de luz. Separa la luz y a partir de esto se va, en este caso, para espejos que se pueden mover y espejos fijos. Bien, la luz se va hacia un costado, se va hacia el otro en estos espejos y estos espejos nuevamente reflejan la luz vuelve a regresar y una vez que regresa, esta luz va a la muestra, en este caso a la muestra, al alimento que yo quiero medir. El alimento que yo voy a medir absorbe una parte de esta luz y el detector, en este caso, recibe el otro 50% de la luz que no es absorbida y en este caso lo transforma. Entonces, señales las radiaciones menos lo consumido, o sea, la radiación está aquí, menos lo consumido por la muestra, y por medio de álgebra se obtiene un interferograma. Un interferograma se obtiene por medio de álgebra, que básicamente es como si fuera los picos de absorbancia sin tener una línea base, ¿no? Son todos unos picos que se pueden ver que no tienen línea base. Y por medio de transformada de Fourier, en este caso yo transformo ese interferograma a espectro visible. Entonces, el interferograma se calcula y se transforma en un espectro utilizando transformada de Fourier, como les había indicado. Y aquí el FTIR, que es el detector, recibe hasta el 50% de la energía de la fuente de luz original, porque recordemos que la muestra absorbe, en este caso, la radiación, consume radiación, que en este caso es mucho más grande que el espectrómetro de dispersión, ¿no? Bien, aquí tenemos algunas ventajas de la espectroscopía FTIR. Bien, la asignación de longitud de onda es muy repetible y reproducible de los datos y se pueden comparar con bibliotecas digitales para fines de identificación. O sea, podemos ver en este caso, como un cromatógrafo, podemos decir así, masas, que básicamente se tiene picos de absorbancia y mediante una biblioteca yo puedo ver en este caso, el pico que salió en este caso en la longitud de onda de los, no sé, se me ocurre, de los 1000 nanómetros, es un pico de enlace carbono-hidrógeno. Entonces yo puedo comparar con otras bibliotecas digitales o puedo comparar en este caso con otro espectro otro espectro de infrarrojo, y yo puedo ver en este caso qué tipo de enlace estamos viendo ahí, ¿no? En ese fenómeno. Eso se conoce como la ventaja de Combs. La ventaja de Jackinot surge del hecho que las aberturas circulares utilizadas en los espectrómetros FTIR tienen una mayor área que las rendijas utilizadas en los espectrómetros de rejilla, lo que permite un mayor rendimiento de la radiación. Básicamente, la luz es aquí utilizada con su mayor potencial, ¿no?
no se desperdicia básicamente luz, debido justamente al beam splitter que justamente separa los haces de luz y hace que justamente regresen y sean absorbidos por la muestra. Y en los espectrómetros de FETIR, todas las longitudes de onda de la fuente infrarroja inciden simultáneamente en el detector. Los escaneos sucesivos del instrumento FETIR se suman y promedian para mejorar la relación señal-ruido del espectro. Esto genera la ventaja del multiplex o de Felget, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de espectroscopía, hablamos de un fenómeno muy importante que se llama ruido. El ruido no es nada más que interferencias o pequeños picos que se pueden ocasionar al momento de medir una muestra con espectroscopía, ¿no? Y estos pequeños picos nos pueden indicar como si un compuesto estuviera por ahí, ¿no? Pero en realidad es un ruido. En realidad, este ruido se puede en este caso evitar y se disminuye mediante quimiometría, que son cálculos que se le hacen en este caso, son preprocesamientos que se le hace en este caso a un espectro para transformarlo y disminuir la señal ruido, ¿no? Bien, el FTIR en este caso hace que justamente ese ruido sea menor, ¿no? Bien, ¿cómo funciona, no? Esto es lo que yo les quería comentar, un interferograma y cómo es que justamente se convierte esto de aquí, ¿no? Absorbancia y aquí la longitud de onda. Bien, nosotros tenemos en este caso el detector, la señal, ¿no? Esto es lo que se forma mediante una transformada de Fourier, yo lo que hago es transformar esta señal que estoy recibiendo en estos picos de aquí. Pero si ustedes se dan cuenta, esos picos, la línea base no está recta, está así, parece como si fuera una montaña, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, para poderlo transformar en una línea base horizontal, en este caso, lo que hago es dividir el espectro de muestra por el espectro de referencia. Y una vez que está dividido el espectro de muestra con el espectro de referencia, yo obtengo la transmitancia en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas obtengo la longitud de onda. Y esa transmitancia, si yo lo multiplico por el logaritmo de 10, voy a tener la absorbancia, ¿no? Porque ustedes saben que el logaritmo de 100, bueno, el logaritmo de 100 es 2, ¿no? Por eso que aquí tienes 2, aquí tienes en este caso 1.5, 1 y 0.5, ¿no? Entonces aquí obtengo la absorbancia versus la longitud de onda. Entonces, este pico es lo que justamente nosotros nos ayudamos y decimos, y bueno, y analizamos mediante quimiometría para poder analizar qué tipo de enlaces está sucediendo, en este caso, en cada longitud de onda, ¿no? No sé, de repente aquí yo quiero ver, en 4.500, en 3.500 centímetros a la menos 1, ¿qué tipo de enlace es? ¿Carbono-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno? Y así voy viendo, ¿no? Cada uno de estos. Bien, esta es la línea base, baseline, que les había indicado, y este es el pico de absorbancia, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí que, por ejemplo, en esta longitud de onda de 7 micrómetros, más o menos, hay enlaces carbono-hidrógeno. Y aquí también en esta otra, en 3.5 aproximadamente, hay también enlaces carbono-hidrógeno, ¿no? No hay dos moléculas que den exactamente el mismo espectro. En realidad, cuando nosotros estamos analizando un alimento, póngase café o de repente cacao o de repente té, bien raro de repente que en este caso nos dé exactamente el mismo espectro, ¿no? El mismo espectro con los mismos picos, bien raro, ¿no? Por más que de repente sea un café, no sé, de repente
quiero analizar el café de Colombia versus el café de Costa Rica, se me ocurre. Entonces, va a ser bien extraño tener, en este caso, el mismo espectro. Por lo menos van a tener seguramente algunos picos iguales, ¿no? Pero se van a diferenciar en algunos otros, ya que eso se debe al tipo de suelo, a factores ambientales, de repente uno tiene más cafeína que el otro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es la diferencia importante, excepto los enantiómeros, ¿no? Los enantiómeros ahí sí, en este caso, sí tienen exactamente el mismo espectro. Estiramiento simple de 1600 a 3500 centímetros a la menos 1 y vibraciones complejas de 400 a 1400 centímetros a la menos 1. Esas son vibraciones complejas y se llama región de la huella dactilar, ¿no? A eso se le conoce como región de la huella dactilar. Bien, bien, esto se ha sacado un banco de datos. Esos básicamente son los tipos de enlace que puede haber: carbono-hidrógeno, doble enlace carbono, hidrógeno, doble enlace, alcoholes, aldehídos, aminas, nitritos, aromáticos, etcétera, 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 con sus respectivas longitudes de onda y la intensidad también. Bien, eso es al modelo de ejemplo para que ustedes puedan ver básicamente qué tipo de enlace estamos hablando cuando tenemos un espectro con diferentes picos. Bien, este es un espectro FTIR. Es muy variado en realidad. Si estamos hablando de un alimento, ustedes van a poder ver que un alimento no solamente es carbohidratos, sino un alimento tiene carbohidratos, tiene fibras, tiene grasa, tiene proteínas, ¿no? Y entonces los picos que se van a observar son variados, son complejos en realidad. Y es importante saber en este caso a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que queremos exactamente medir, ¿no? Hace poco un estudio, por ejemplo, del cacao. En este caso, el cacao generalmente crece y en este caso no lo hicieron por infrarrojo cercano, lo hicieron por espectrometría, sí, pero lo que querían medir en este caso los niveles de cadmio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque generalmente el cacao, la cáscara de cacao, mejor dicho, es altísima en cadmio. Entonces, lo que quería medir justamente era si la cáscara de cacao era alta en cadmio para poder aprovechar la cáscara de cacao y utilizarlo en este caso en algún tipo de alimento, ¿no? Y así generar economía circular, ¿no? Aprovechar el residuo del cacao, que es la cáscara de cacao, y poder ver en este caso si se puede utilizar ese tipo de residuo. Bien, para eso justamente se usó espectrometría y lo que se midieron fueron los picos, ¿no? Para poder diferenciar en este caso el cadmio. Más adelante les voy a mostrar también cómo se realiza en este caso un análisis de estos, comparando, por ejemplo, la cáscara de cacao con el cacao en polvo, ¿no? Bien, aquí tenemos medidas infrarrojas. Estos son los diferentes equipos en realidad que se puede medir técnicas de infrarrojo medio. Tenemos reflectancia total atenuada, el ATR, transmitancia en líquidos, sonda de fibra óptica y membranas de polietileno microporoso, ¿no? Que son estas pequeñas de ahí. Bien, empezamos con el ATR. Habíamos dicho que ATR es reflectancia total atenuada. El ATR es una técnica de reflexión donde el haz de luz infrarrojo se dirige a través de un elemento de reflexión interna con un alto índice de refracción, o sea, la luz es refractada. Y la luz infrarroja se refleja totalmente internamente en la superficie posterior que está en contacto con la muestra. Al reflejarse la interfaz, en este caso de reflexión interna y muestra, la luz penetra en la muestra en un pequeño grado y se obtienen los datos, ¿no? Como justamente lo podemos ver acá. La luz entra, penetra, se refracta y nuevamente vuelve a ingresar. Se debe tener en cuenta que la dureza de la muestra, así como la profundidad de penetración deseada y el rango espectral.
También en este caso, para poder medir algunas muestras importantísimas, se tiene que tener en cuenta otros factores, ¿no? Por ejemplo, bueno, les voy a comentar un poco acerca de la investigación que se hizo aquí en mi grupo de investigación. Eh, por ejemplo, aquí en Brasil es muy común tener cacao en polvo y este cacao en polvo se adultera muchas veces con cáscara de cacao. Esa cáscara de cacao se muele, obviamente, y en este caso a veces cuando miden el cacao en polvo se mezcla, empieza a mezclarse. Entonces, lo que estoy vendiendo a precio de cacao en polvo. Entonces, lo que ellos hicieron fue desarrollar una metodología rápida, como el infrarrojo cercano, para poder diferenciar o para poder evidenciar si es que el cacao en polvo estaba adulterado con cáscara de cacao. Entonces, para poder medir y poder tener certeza si estaba adulterado, lo primero que hicieron fueron, en este caso, homogenizar el tamaño de partículas. Es muy importante que el tamaño de partículas primero se homogenice, ¿no? Que estén todos del mismo tamaño de partículas. Eso en este caso lo hicieron con eh, una malla bien fina y todos estuvieron del mismo tamaño de partículas. Y una vez que estuvieron del mismo tamaño de partículas, también para poder ver, porque la diferencia básicamente entre cacao en polvo y cáscara de cacao es básicamente la cantidad de fibra que se tiene, porque la cáscara de cacao tiene bastante fibra. Pero para que no dé interferencia en el análisis de estos datos, también en este caso se homogenizó el contenido de humedad. O sea, el contenido de humedad tiene que ser el mismo tanto para cáscara de cacao como en este caso cacao en polvo. En este caso la cáscara de cacao y cacao en polvo tuvieron contenido de humedad de 4%. Una vez que yo padronizo y homogenizo tanto en este caso el tamaño de partícula como el contenido de humedad, ahí recién yo puedo en este caso aplicar infrarrojo y medir las muestras mediante infrarrojo. Bien, entonces así como se tiene que tener en cuenta la dureza de la muestra, hay otros factores que se tienen que tener en cuenta para medir un alimento, ¿no? Como les había explicado hace poco, la cantidad de humedad y también el tamaño de partículas. Bien, estos son algunos materiales de cristal ATR que se pueden utilizar para poder medir infrarrojo, ¿no? Tenemos diamante, silicio, etcétera, con eh, su respectivo nivel de penetración a 45 grados, 60 grados y el rango espectral. Muchas veces lo que queremos es trabajar bajo un rango espectral, ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar en el rango espectral de 5000, de 50.000 a 2500, utilizo un material que sea de diamante, ¿no? Y si quiero trabajar en este caso de 8000 a 33 centímetros a la -1, utilizo silicio y así. Todo va a depender en este caso del rango espectral que uno desea trabajar para poder obtener en este caso análisis de la muestra. Bien, este es un espectro de aceite. Les había dicho que un alimento es complejo en realidad. Tenemos aquí bandas de grupos metil, enlaces carbono-hidrógeno. Recuerden que en este caso, al ser un aceite, tenemos en este caso que es un ácido carboxílico con una molécula de glicerol y son varios enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, ¿no? Tenemos aquí ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres están en este caso como carbono doble enlace, enlace éster básicamente, carbono doble enlace oxígeno, porque estos no están asociados a una molécula de glicerol. Entonces, como no están asociados a una molécula de glicerol, están básicamente libres. Y tenemos aquí la región del fingerprint region, ¿no? Recuerden que el fingerprint, como les había indicado, es la región de huella dactilar. Se los indiqué aquí anteriormente, ¿no? A ver. Aquí. Región de la huella dactilar. Entonces, esa es la región de la huella dactilar para este espectro del aceite.
esta de acá. Y aquí también están los enlaces trans, ¿no? Enlaces carbón, puede ser cis o trans también. Bien, tenemos espectroscopía infrarroja. Bien, anteriormente, en este caso, no era muy conocida la espectroscopía infrarroja. De hecho, entre los años 1930 y 1980, solamente tuvimos 255 artículos científicos publicados sobre NIR, sobre infrarrojo cercano. Sin embargo, el número actual de publicaciones sobre NIR es superior a los 15.000 artículos, lo que atestigua su amplia aceptación y revela un campo básicamente para la investigación, ¿no? La primera revista que se tuvo para infrarrojo cercano es esta de aquí, Journal of Near Infrared Spectroscopy. Es la primera publicación periódica dedicada íntegramente a este campo, ¿no? En realidad, desconozco si esta revista existe, pero ya hay otras revistas que tienen mayor impacto y de hecho están indexadas como cuartil 1 y cuartil 2. Bien, estos son algunos enlaces, ¿no?, que podemos evidenciar en el infrarrojo cercano, en el NIR, desde en este caso, la longitud de onda visible, bueno, desde 750 en adelante hasta 2500, y aquí están los diferentes tipos de enlaces que se pueden evidenciar, ¿no? Bien, les había dicho en este caso que la luz, mediante un prisma, se puede separar, y esa separación de luz se conoce como refracción diferencial. Y en este caso, yo hago una interferencia de esta luz mediante una rejilla reflexión-transmisión, una transformada de Fourier o un Fabry-Perot. Bueno, son conceptos de las máquinas, ¿no? Lo que yo hago en este caso al momento de medir luz infrarroja es mediante un espejo, básicamente lo mismo que les expliqué de infrarrojo de FETIR. Tenemos la fuente de luz, la luz entra, ¿no? Tenemos en este caso un espejo que va justamente, aquí tenemos el espejo, aquí tenemos en este caso un separador de haces de luz, seleccionamos la longitud de onda que queremos medir, en este caso que es infrarrojo, esta luz llega a la muestra y finalmente la muestra sobre una parte y la otra parte llega al detector, ¿no? Y mediante esto de aquí podemos evidenciar los diferentes picos que podemos observar. Bien, estos son algunos equipos. Bueno, en este caso, esta es una investigación de la Universidad de Ohio, donde justamente tenemos un separador de granos. Cómo están separando aquí los diferentes tipos de granos que existen, de maíz, sorgo, frijol, etcétera. Y en este caso, este tipo de granos finalmente se utilizan para poder analizar, en este caso, con infrarrojo cercano, ¿no? Con infrarrojo cercano se puede analizar desde contenido de humedad, agua, proteínas, grasas, aceites, y también se puede analizar una cierta parte de los polisacáridos, como algunas fibras. Bien, este equipo es un sensor ya más pequeño, ¿no? O sea, porque en realidad el infrarrojo fue transformándose de equipos grandes, más grandes que con un computador de, de casa, bueno, se conoce como NIRS de bancada, hasta llegar a un NIRS portátil pequeño, en este caso que fuera capaz de medir y pueda ser llevado a campo, ¿no? Que es lo más importante. A campo y puede ser utilizado en industria. Este es un sensor donde aquí se coloca el grano, ¿no? Y se puede conectar mediante una tablet o celular y se puede medir aquí los diferentes tipos de compuestos que puede estar en un grano. Bueno, así es un NIR básicamente, ¿no? Los NIRs de aquí son más pequeños, de hecho. Son mucho más pequeños.
Les voy a mostrar una imagen también para que ustedes puedan ver. Bien, esta es representación esquemática de la reflectancia de la luz. El ángulo se refleja a 45 grados, la luz incide y en este caso es captada por un detector, ¿no? Este es un NIR de bancada, ¿no? Un NIR de bancada. Bien, como aspectos prácticos de la tecnología NIR es que la mayoría de ventajas de la espectroscopía NIR provienen de la posibilidad de utilizar muestras intactas. No hay necesidad de un tratamiento previo, como por ejemplo medir, no sé, el SOSLED, por ejemplo, para medir grasa. Es necesario en este caso que tú hagas, en este caso, una extracción de la grasa con hexano. Bueno, destruyes la muestra, es extracción del hexano o con isoctano, ¿no? A partir de esto, en este caso, después el SOSLED separa la grasa, etcétera, 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 ¿no? Igual el GELDAL, digestión con ácido sulfúrico, después titulas con ácido bórico. Entonces, hay un tratamiento y hay una destrucción de esa muestra. Sin embargo, en la espectroscopía de infrarrojo cercano no es necesario, como ustedes pueden ver en imágenes, no es necesario destruir la muestra ni tratar la muestra. Solamente se coloca la muestra aquí en el equipo y automáticamente ya te está midiendo los diferentes porcentajes de proteína. Bueno, te está lanzando los picos, ¿no? No es que te mide ya el porcentaje de proteína, etcétera, sino te lanza el espectro y tú mediante quimiometría transformas el espectro en este caso, mediante análisis PLS, transformas esos espectros en cantidades de proteínas, azúcares, agua, etcétera. Bien, este es un instrumento comercial, este es cortesía de las empresas de Thermoscientific. Son en este caso infrarrojo. Tenemos en el A la marca Thermoscientific, que es este infrarrojo. Es grande en realidad. Y tenemos otra aquí, un Shimatsu, ¿no? Con el sensor esfera integrador NIR y para poder medir en este caso los picos del espectro, ¿no? Aquí se coloca la muestra y automáticamente te mide en este caso el espectro, ¿no? Ojo, que al igual que un espectrofotómetro, que te lanza en este caso la absorbancia, etcétera, aquí también te lanza en este caso los picos. No te va a lanzar, tiene tanto porcentaje de proteína, tiene tanto porcentaje de agua, no. En realidad lo que tienes que hacer es transformar esos picos en, eh, en justamente cantidad de proteína, agua, etcétera. Bien, aquí tenemos un espectro NIR de chip de tortillas, ¿no? Miren cómo está generado aquí. Bueno, eso se puede decir que tiene un poquito de ruido y no está acorde a la línea base, pero así generalmente son los espectros de NIR, ¿no? Así se mide. Ya para poder llevar a la línea base se utiliza en este caso preprocesamientos que justamente vienen acompañados con quimiometría. Estos son bandas de compuestos orgánicos en el infrarrojo cercano. Bueno, aquí pueden ver enlaces azufre-hidrógeno, carbono-hidrógeno, oxidrilo, combinación de segundo sobretono de carbono-hidrógeno, primer sobretono carbono-hidrógeno, tercer sobretono carbono-hidrógeno y así sucesivamente, ¿no? Para que ustedes puedan interpretar, en este caso, un espectro de infrarrojo cercano, ¿no? Y ver qué significa cada pico de estos. Eh, Capacidades cuantitativas. Bueno, tenemos aquí reflectancia difusa, la dispersión y absorbancia de los gránulos sólidos que contribuyen a los cambios de intensidad de señal. Se establece una relación lineal entre la concentración y la reflectancia difusa, ¿no? Predecido por el NIR, contenido predecido por Dumas, que es en este caso la metodología, y vemos aquí cómo los datos se ajustan, ¿no? Esto se hace básicamente para poder hacer un modelo de calibración de tu infrarrojo cercano, ¿no? Si tú quieres, en este caso, calibrar eh, tu NIR, es necesario que tú tengas un análisis de referencia, como Dumas o GELDAL, por ejemplo, en el caso de las proteínas,
Y estos se transforman, bueno, esos datos de picos, o ese espectro de picos se transforma en este caso en una eh, en una línea como esta de aquí, ¿no? Función lineal. Bien, principal aspecto de fibra, proteína que tú en este caso estabas en muestra. En realidad esto muestra en este caso diferentes picos variables a través de la longitud de esta muestra y superposición de las bandas, ¿no? Esto básicamente es ruido, ¿no? Entonces, todos los espectros NIR generalmente lanzan un poco de ruido y es un espectro no fácil de interpretar. Generalmente el ruido se puede disminuir con quimiometría o muchas veces también si es demasiado ruido y que está interfiriendo en tu muestra, eliminas esa muestra básicamente la eliminas de tus análisis, ¿no? Para que no genere interferencias. Y para eliminar interferencias multiplicativas de dispersión y tamaño de partícula, se utiliza Standard Normal Variate, que es variante normal estándar, que es quimiometría, y corrección de dispersión multiplicativa, que es MSC. Y para eliminar las variaciones de la línea base, o sea, a veces los picos no salen acorde a una línea base, sino como en el caso que hemos visto de aquí, ¿no? Hemos visto que aquí no está una línea base, o sea, el pico va subiendo y no tiene una línea base como tal. Entonces, para eso se utiliza la segunda derivada del polinomio, ¿no? Que también es básicamente quimiometría. O Savitzky-Golay también, que es otro tipo de preprocesamiento que se le hace a las muestras. Bien, eso ha sido... eh, bien, ya vamos a terminar. Eso ha sido todo con respecto a NIR. Lo que les quiero mostrar ahora es un poco. Este es un artículo que hemos presentado con un compañero de la Facultad de Ingeniería de Alimentos, ¿ya? Y les quiero básicamente un poco acerca de que algunos de esos hemos podido encontrar con respecto a este artículo. Bien, ¿me pueden, por favor, decir si pueden ver el artículo? Si estoy compartiendo pantalla. Sí, profe. Ya. Entonces, en este caso se utilizó un NIR portátil, que ahorita les voy a mostrar un NIR portátil que fue utilizado para poder medir calidad de la pitahaya, ¿no? De la pitaya. Y esto fue también analizado mediante también un nariz electrónico, una nariz electrónica. Bien, este de aquí es el NIR portátil. Miren el tamaño de mi mano y miren el tamaño del NIR. Es un NIR totalmente pequeño, ¿no? Bien pequeño. El NIR, como les había indicado, es para poder medir ligaciones carbono-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, azufre-hidrógeno o enlaces hidroxila, ¿no? Esta es la pitaya. Para poder medir, en este caso, compuestos de la pitaya como azúcares, como compuestos fenólicos, ¿no? Y en este caso, colorantes naturales de la pitaya. Muchas veces es utilizado cromatografía de gases y cromatografía líquida, sobre todo cromatografía líquida, en este caso con columna carbono-carbono, que es para poder medir azúcares. Bien, estas dos tecnologías que aparte son demoradas, me imagino que ustedes saben que un HPLC y un cromatógrafo de gases para poder medir y poder lanzarte los espectros y bueno, los picos de azúcares o de grasas, por lo menos demoran 12 horas y es bastante. Entonces,
lo que hicimos fue sustituir este cromatógrafo de gases con cromatografía líquida utilizando NIRS y nariz electrónico, ¿no? Básicamente para poder hacer el análisis mucho más rápido y poder medir esas muestras, ¿no? Bien, los análisis fueron realizados, en este caso, son pH, acidables, sólidos solubles, que grados Brix, contenido de humedad y compuestos fenólicos. Bien, todos estos análisis fueron realizados a la par y en este caso se midieron a partir del día 0 hasta el día 25, en 15 grados y 25 grados, ¿no? Entonces, tuvimos, así es titulable, mediante la metodología normal que se utiliza, que es titulación, en este caso con fenolftaleína y ácido hidróxido de sodio, y también tuvimos acidez titulable con NIRS, ¿no? Tuvimos sólidos solubles mediante un refractómetro, como también tuvimos mediante un NIRS. Y así tuvimos diferentes tipos de... Este es el NIRS portátil, ¿no? La medición espectral fueron adquiridos en los comprimentos de ondas de 900 a 1700 nanómetros, en un intervalo de 4 nanómetros, y en total tuvimos 228 variables espectrales, ¿no? Estamos hablando de 900 a 1700, o sea, 900, 904, 908, 912, y así sucesivamente, cada 4 nanómetros, hasta llegar hasta 1700. Bien, se utilizó análisis PSA, y en este caso, estos son los pretratamientos de datos, ¿no? Standard Normal Variate, que lo hemos visto, que es SNB, identificación de outliers, Savitz-Golay, y los datos fueron centrados en la media. No quiero entrar mucho en detalles porque en realidad quimiometría es un tema bastante denso, bastante complicado, y necesito de un programa estadístico que no lo tengo en la mano para poder mostrarles cómo analizar las muestras. Pero este es básicamente el preprocesamiento de datos, el pretratamiento que se le hace a los picos que salen de un NIR para poderlos transformar y poderlos analizar en un análisis de componentes principales. Un análisis de componentes principales es esto de aquí. Esto es un análisis de componentes principales. Esto de aquí es un análisis de componentes principales. Entonces tenemos las muestras que estuvieron al último día, al día 25, las muestras que estuvieron en este caso al día 0, al día 15, al día 20, y vemos aquí cómo por análisis de componentes principales, cómo se separan las muestras, ¿no? Estos puntitos verdes que ustedes pueden ver, es lo que llegaron en su último día de vida útil, ¿no? Son los que están más alejados de todos los demás. Básicamente son las muestras que están más alejadas. Y los demás corresponden a análisis, bueno, corresponden a muestras que son relativamente nuevas, ¿no? Habíamos dicho de que SL30 día 0, SLI 50 día 7, SLI 80 14 21 y SLI 100 25. Entonces, aquí tenemos, ¿no? 25 días, tenemos en este caso SLI 70 que es 14 21, en este caso el 5 y el día 0. Estos datos explican 80% de la varianza total. Los datos son variables, varían justamente debido a que son de distintos. Bien, eso es lo que les quería mostrar. Estos son algunos picos, pero ya son picos transformados con los datos de procesamiento como Standard Normal Variate y la primera derivada. Y aquí se puede evidenciar justamente cómo se separan, ¿no? Y aquí están, ¿no? Cada uno de estos picos representa algo, ¿no? De 900, 1100 y 1130 relacionados con interacciones oxígeno-hidrógeno o hidrógeno-oxígeno, compuestos aromáticos. 1320 a 1400 ácidos orgánicos, 1010 a 1400 sobreposición con agua relacionada con humedad de la fruta.
Y así tenemos en este caso cómo se van separando los diferentes picos de acuerdo a sus longitudes de onda. Bien, esto es lo que les quería mostrar, chicos. No sé si ustedes tienen alguna duda, consulta. Yo gustoso de aquí resolver las dudas de ustedes. Preguntas, chicos. ¿Cómo les fue? ¿Fue entendible? Sí, profe, todo Yo, bien. yo, yo creo que parece que quedó todo claro. Entonces, Alejandro, le voy a pedir por ahí unas preguntas para el parcial. Sí, porque no quieren preguntar. A mí sí me quedaron bastantes preguntas. Levantó la mano Aide Patricia. Hay de... Mira, cuando te dirigías lo del cacao en sí no te entendí esa parte, la muestra del cacao. Ah, de la muestra de cacao. Sí, a ver, a ver, creo que tengo por aquí la del cacao. Yo tengo aquí la del cacao. Bueno, te voy a presentar una parte. Lo que sucede con el cacao es que eh, ¿es este? Sí, es este. Bien, hay una investigación aquí que hizo mi asesor, mi advisor aquí del doctorado, que básicamente es utilizar NIR de portátil, el pequeño que les mostré, versus el NIR de bancada, para poder ver en este caso cáscara de cacao en cacao en polvo. El cacao en polvo, me imagino que lo conoces, se puede en este caso adulterar utilizando cáscara de cacao. ¿Ya? Bien, no sé si sabes que durante el proceso del cacao, tú tienes en este caso fermentación de los granos de cacao, se secan los granos de cacao, se tuestan los granos de cacao y una vez que se tuestan se les quita la cáscara. ¿Ya? Entonces, esa cáscara que se le quita, que tú puedes ver aquí, esa cáscara se muele y muchas veces hacen la malandraje, hacen la viveza de utilizar esa cáscara molida y mezclarla con la cáscara, con el cacao en polvo para poder, en este caso, para poder Rendir. adulterar, ¿no? Adulterar ese cacao en polvo. Aumentar el rendimiento. Aumentar el rendimiento, como dice David, sí. Exacto. Entonces, eso es lo que justamente les estaba explicando, que se puede utilizar NIR, infrarrojo cercano, para poder medir adulteración en cáscara de cacao, con cacao en polvo. De cáscara de cacao en cacao en polvo, ¿no? ¿Pudiste entender? Sí, ya, gracias. Sí. Chicos, y miren, y eso va muy de la mano con lo que Alejandro les explicaba de cuando él coloca como un análisis cuantitativo y relacionaba dos técnicas. Entonces colocaba como la técnica, digamos, como estandarizada. Cuando él habla de padronizada, habló varias veces de padronizada, realmente es estandarizada, sino que padronizada viene, es de portugués. Entonces, estandarizada. Entonces, una técnica que ya es reconocida, ¿sí? Él la coloca en un eje y la otra técnica a probar, que en ese caso era la espectrometría infrarrojo, la colocaba de otro lado, a ver qué tan relacionadas y qué tan buena era la otra técnica con respecto a la técnica ya aprobada. Entonces, él les mostró ahí un grafiquito que me pareció muy interesante. Y eso hace parte de los estudios de validación de la técnica. ¿Sí? Por ahí empiezan, digamos, como los estudios de validar de que la técnica
se puede aplicar para, por ejemplo, análisis de proteína, como les he explicado. Entonces, no sé si quedó claro esa parte, ya que no es una curva de calibración de concentración, de estándares de patrones versus absorbancia, sino es cuánto dio la técnica que ya está estandarizada versus la técnica que se está proponiendo, que en este caso era NIR, ¿cierto? En ese caso. Sí, NIR. La de la gráfica era NIR, exactamente. Bueno, yo creo que no hay preguntas. Si hay preguntas, me las hacen llegar a mí, me las escriben y yo se las hago directamente a Alejandro. Alejandro, muchas gracias por tu participación. Excelente presentación, muy bacano. Yo creo que los chicos pudieron relacionar varios conceptos que vimos en la asignatura con lo que tú le estuviste hablando. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ti, Iván, por invitarme. Listo. Bueno, Listo, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, chao, chao. Chao.